Brasil es una hermosa tierra, con una rica historia y cultura en la que se mezclan la herencia de los pueblos precolombinos e indígenas con las influencias de las culturas europeas. Son muchos los mitos y leyendas brasileñas que han surgido con el paso de los tiempos, las cuales pretenden dar una explicación al mundo, la realidad y los diferentes fenómenos y sucesos que preocupaban o asombraban a sus pobladores. En este video vamos a ver algunas de ellas un tanto curiosas y otras espeluznantes. La primera de la que hablaremos será la de las cataratas del Iguazú. Existen numerosas leyendas que nos hablan de la historia del surgimiento de diferentes accidentes geográficos de Brasil. Una de ellas es la leyenda de las cataratas del Iguazú. Dicha leyenda nos cuenta que la gigantesca serpiente Boi habitaba en el río Iguazú, a la cual los nativos guaraníes ofrecían en sacrificio a una joven a la cual arrojaban al río. Sin embargo, en una ocasión un hombre de nombre Tarobá se enamoró de la joven Naipí, quien iba a hacer el sacrificio de ese año. Tarobá, que anteriormente había intentado convencer a los ancianos del pueblo para que no la sacrificaran, decidió agarrar una canoa y raptar a la joven para salvarla. La gran serpiente, furiosa ante el rapto del que iba a ser su sacrificio, los persiguió y terminó por golpear el río, dividiéndolo en dos de tal modo que Tarobá y Naipí fueron atrapados y creando junto con ellos las cataratas del Iguazú. Las aguas que caen de ellas son el cabello de la joven, mientras que Tarobá terminaría siendo transformado en un árbol. La gran serpiente los vigila desde el fondo, pero cuando en las cataratas se forma el arco iris, ambos jóvenes se reencuentran. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, siendo una fuente importante de agua y vida para los territorios para los cuales pasa, incluyendo Brasil. En esta tierra también existe una leyenda respecto a su origen. Dice la leyenda que un tiempo el sol y la luna se enamoraron mutuamente. Sin embargo, pronto ambos fueron conscientes de que su amor era imposible, ya que su cercanía provocaba la destrucción del otro. Mientras la luna apagaba al sol, este derretía a la luna. Y no solo eso, sino que su unión provocaría inundaciones que terminarían con la tierra. Ello haría que finalmente decidieran separarse, algo que provocaría que la luna llorara desconsoladamente por días. Sus lágrimas llegaron al planeta, pero el hecho de que fuera agua dulce haría que fueran rechazados por el mar, de tal manera que terminaría por transformarse en un gigantesco río, el río Amazonas. Pero no todo es desamor en las leyendas brasileñas. Una de las leyendas de Brasil nos habla de la criatura conocida como la pisadeira, la cual es considerada la representación física de las pesadillas. Esta criatura tiene cuerpo de anciana esquelética, con uñas largas y amarillentas, nariz de halcón y boca abierta de la cual únicamente surgen carcajadas horribles que solo quienes ella elige pueden oír. Se dice que esta criatura acecha a las personas desde los tejados, saltando sobre el pecho de los dormidos, especialmente tras la somnolencia posterior a la cena y generando una asfixia que paraliza a su víctima. Esta es consciente de lo que ocurre, pero no es capaz de moverse o reaccionar, y frecuentemente tendrá la sensación de estarse ahogando y a punto de morir al despertarse. La pisadeira puede encontrar más divertida la situación en cuanto mayor tenga la persona, pudiendo prolongar y repetir su ataque. Otra leyenda espeluznante es la de María la Degollada. María Francelina Trenes, de 21 años de edad, era una hermosa señorita de nacionalidad alemana. Se había hecho novia de Bruno Soares Bicudo, un muchacho al servicio de la brigada militar de Río Grande do Sul, que contaba con 29 años. Bruno sentía un amor enfermizo por ella. El 12 de noviembre de 1899, 4 soldados del primer regimiento de caballería decidieron hacer un picnic en las cercanías de Chácara das Bananeiras, a donde acudieron con sus novias. Sin embargo, nadie se imaginó que aquella fiesta iba a terminar en una tragedia. De un momento a otro, Bruno comenzó a actuar de manera extraña. Sus amigos notaron que había comenzado a decir cosas sin sentido. Su mirada cambió y se volvió hacia María. Pronto comenzaron una pequeña discusión delante de todos. Avergonzada por la situación, María lo alejó de sus amigos para tratar de reconciliarse. Pero el tiempo pasó y los chicos, preocupados por el retraso de la pareja, decidieron buscarlos.
La escena con la que se encontraron al llegar no habrían podido imaginársela ni en sus peores pesadillas. Cerca de una higuera grande yacía el cuerpo de María. Tenía la garganta cortada y sangrienta. Su cuerpo todavía estaba luchando por mantenerse con vida. A su lado estaba Bruno, sosteniendo un cuchillo con la misma mirada perturbadora de antes. Sus amigos, que también eran soldados, intentaron desarmarlo sin éxito. Temiendo por sus vidas, terminaron pidiendo refuerzos. Al ver que el arresto era inevitable, Bruno trató de quitarse la vida, pero fue detenido y llevado a la cárcel del cuartel. Allí, Bruno afirmó que no recordaba nada. Sus esfuerzos para librarse de la sentencia fueron en vano. Fue condenado a 30 años de prisión, donde murió 7 años después. Las razones de su muerte también son misteriosas. Algunos afirman que fue asesinado por otro recluso. Otros informan que su muerte se debió a que estaba enfermo de los riñones. Poco después de la muerte de Bruno, un fuerte vendaval barrió la región y la higuera donde se encontró el cuerpo de María fue arrancada con raíces y todo. Los residentes locales construyeron una pequeña capilla en el sitio en honor a la joven, que pasó a ser conocida como María la Degollada. Con el tiempo, algunas personas empezaron a acudir para pedirle milagros a María y fueron recompensadas. La leyenda dice que un día un oficial de policía visitó la capilla para hacerle una petición a María la Degollada. Quería conquistar a un viejo amor. Al salir del sitio y bajar la colina, fue asesinado brutalmente por un recluso que había escapado del hospital psiquiátrico. Fue entonces cuando las reglas de María se hicieron claras. Ella cumplía con todas las peticiones de sus devotos, excepto a los oficiales de policía y los militares. Ahora conozcamos una historia que eriza la piel. Se trata de los cuchillos escondidos en muñecos. Muñecos aterradores que provocaron pesadillas en los pequeños. Fofao fue el personaje de un show infantil en la década de los 80, muy popular en Brasil. Este chico de overol y cabello rojo, muy parecido a Chucky curiosamente, se comercializaba entre los niños en forma de muñeco. El escándalo se desató cuando se supo que alguien había destripado el juguete para ver cómo era por dentro, encontrándose con un escalofriante detalle. Adherido a la cabeza de Fofao había un enorme cuchillo negro y puntiagudo. Padres y madres empezaron a desarmar los muñecos de sus hijos para comprobar este detalle con terror. Pronto se esparció el rumor de que los productores del programa habían hecho un pacto con el diablo para que éste tuviera tanto éxito. El cuchillo simbolizaba dicho pacto. Incluso se habló de que la verdadera finalidad del juguete era hacer que los niños se mataran entre sí, en simbólico sacrificio para el mal. Fuera como fuera, luego del tenebroso incidente, los muñecos salieron del mercado. Esta leyenda urbana, por supuesto, nunca se pudo comprobar, y es prácticamente seguro que fue inventada. No obstante, la revelación de supuestas fotografías reales en internet y el contexto tan macabro en el que se cuenta hace que sea una de las más horribles en Brasil. Vayamos a otra localidad de Brasil para hablar de los caníbales de Porto Alegre. Esta es una leyenda que se tiene por verdadera y ocurrió en la ciudad de Porto Alegre dentro del estado Río Grande do Sul en el año 1864. En ese entonces llegó al lugar un hombre llamado José Ramos, quien trabajaba como inspector de la policía. Allí compró una casa en lo que actualmente es la calle Fernando Machado, que anteriormente funcionaba como carnicería. A José le gustaba darse una buena vida, siempre andaba bien vestido, disfrutaba de la música y todas las noches acudía al bar local para beber y buscar mujeres. Fue así como conoció a Catalina Palsen, una mujer húngara de gran belleza, que lo cautivó desde el primer momento. Sin embargo, era una persona tan retorcida como lo sería él. Catalina era una persona despiadada. No se sabe por qué o cuándo comenzó todo. El caso es que Catalina tenía la costumbre de elegir a las víctimas a las que José tenía que invitar a la casa. Una vez ahí, él se encargaba de asesinarlas y entre ambos destacaban los cuerpos, usando la carne para fabricar salchichas. Estas fueron vendidas a los comerciantes de Porto Alegre y gustaron muchísimo a la gente, lo que les permitió ganar más dinero que nunca. Nadie sospechaba el origen de la carne. Eventualmente, los asesinatos fueron descubiertos y José fue encarcelado, mientras que Catalina huyó para no ser vista de nuevo. A pesar de que él admitió su culpabilidad en los homicidios, jamás quiso decir si lo de las salchichas era cierto, o eso fue tan solo un detalle que se inventaron los chismosos.
Por último, hablaremos del espantapájaros premonitorio. Esta leyenda transcurre en la región rural de Ibirubá, en el estado de Río Grande do Sul. Antonio acababa de enterarse que la granja de la vecina se había vendido a una familia nueva, una pareja con 5 hijos. Desde el principio se dio cuenta de que eran personas muy trabajadoras, ya que cuidaban con esmero los campos y habían colocado un espantapájaros muy hermoso en medio de la plantación. El primer día, Antonio lo estaba admirando cuando vio como una hilera de sangre fluía del muñeco. Pero al acercarse, la sangre desapareció, de modo que el hombre debió pensar que había sido solo una ilusión óptica. El segundo día de camino a casa, Antonio volvió a mirar el espantapájaro del vecino. Todo estaba en orden, hasta que se cayó la cabeza del mismo. Esto asustó al hombre y provocó que saliera corriendo. Al tercer día, Antonio vio que habían puesto la cabeza del espantapájaros de nuevo en su lugar. Una vez más se quedó observándolo, hasta que de repente, en lugar del espantapájaros, apareció el cuerpo de una persona sangrante. Incrédulo, el sujeto se acercó al muñeco de nuevo y vio que volvía a ser solo un espantapájaros. Se dijo que debía estar alucinando de nuevo. Al día siguiente, Antonio notó que había muchas patrullas de policía en la carretera. Más adelante, por el camino, vio el cuerpo de un hombre sangrante en lugar del espantapájaros. Casi no creyendo lo que veía, se acercó y reconoció el rostro de su vecino. Los oficiales de policía le revelaron que el pobre había sido apuñalado hasta la muerte, y los maleantes habían colocado su cuerpo en el sitio del espantapájaros. Se dice que el espantapájaros ese puede predecir hechos horribles. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video.